Si no fuera por la pensión, no estarías aquí con nosotros. Esas palabras de mi hijo Ignacio me atravesaron como un puñal en pleno restaurante El Mirador. 35 años dedicados al Banco Continental del Sur, incontables noches sin dormir analizando informes financieros, y ahora, a mis 72 años, era reducida a una pensión por mi propio hijo. El restaurante estaba particularmente hermoso aquella noche de jueves. Lámparas de cristal reflejaban una luz dorada sobre las paredes color terracota. El aroma de albahaca fresca y salsa de tomate casera flotaba en el aire mientras el pianista tocaba suavemente en una esquina. Siempre adoré ese lugar. Fue donde Ernesto me pidió matrimonio, donde celebramos el primer gran ascenso de Ignacio, donde brindamos por el nacimiento de mis nietos. Me había vestido con especial cuidado esa noche. Un vestido azul marino de seda, mis aretes de perlas, el perfume francés que reservaba solo para ocasiones especiales. Era el cumpleaños número 45 de mi hijo. Quería que todo fuera perfecto, como siempre intenté hacer. Llegué 10 minutos antes, como es mi costumbre. El maître me reconoció de inmediato. Señora Quiroga, siempre puntual. Su mesa está lista, la mejor de la casa, como solicitó. Personalmente elegí el vino, un Malbec añejado que sabía era el favorito de Ignacio. Pedí que prepararan un postre especial con su nombre. Incluso encargué un regalo, unos gemelos de oro blanco con sus iniciales grabadas, envueltos en una cajita de terciopelo que pesaba discretamente en el bolsillo de mi abrigo. Ellos llegaron con 20 minutos de retraso. Ignacio visiblemente tenso, consultando su celular obsesivamente. Beatriz impecable en su vestido rojo, con esa sonrisa ensayada de quien está cumpliendo una obligación social. Mis nietos, Luciana y Camilo, parecían incómodos, intercambiando miradas que no supe descifrar. «Disculpa la tardanza, mamá», murmuró Ignacio, sin realmente mirarme. «Tráfico infernal». «No hay problema, querido. Feliz cumpleaños». Extendí la mano para entregarle el regalo, pero él ya se había volteado hacia el mesero pidiendo un whisky doble. Beatriz se sentó a mi lado, su perfume excesivamente dulce casi ahogándome. «Soledad, ¿estás bien? Te ves cansada». Su tono falsamente preocupado ya me era familiar, pero esa noche, cada nota de falsedad reverberaba como una alarma. «Estoy perfectamente, gracias». Sonreí, volviéndome hacia mis nietos. «¿Cómo fue la presentación de ballet, Luciana?» Mi nieta comenzó a responder, pero Beatriz interrumpió. «Oh, ella abandonó el ballet hace 2 semanas. No era para ella, ¿verdad, querida?» Una mirada severa acompañó la pregunta. Luciana bajó los ojos. «Sí, no era para mí». Sentí una punzada en el pecho. Luciana amaba bailar desde los 4 años. Yo pagaba sus clases en la mejor academia de Buenos Aires desde entonces. ¿Qué habría pasado? Camilo, siempre observador, parecía estudiar mi reacción. Me lanzó una mirada que decía: «Hablamos después». La primera parte de la cena transcurrió en una normalidad forzada. Conversaciones superficiales sobre el clima, sobre el nuevo restaurante en la esquina, sobre el vecino que reformó su casa. Ignacio seguía mirando su celular, respondiendo con monosílabos. Beatriz dominaba la conversación, parloteando sobre personas que yo no conocía, fiestas a las que no fui invitada. Fue cuando servían el segundo plato que noté la alianza faltando en el dedo de Beatriz. Una alianza de diamantes que costó 3 meses de mi salario como regalo de boda. ¿Pasó algo con tu alianza, Beatriz? Un silencio súbito cayó sobre la mesa. Ignacio se atragantó con el vino. Luciana se puso roja. Camilo cerró los ojos por un momento. «Oh, eso». Beatriz rió. Un sonido artificial. La mandé a ajustar, estaba un poco floja. Debe estar lista la próxima semana. Ignacio carraspeó, visiblemente incómodo. ¿Podemos cambiar de tema? Decidí seguir el consejo e intenté regresar a un tema seguro. ¿Cómo van los nuevos emprendimientos de la constructora, hijo? Ese proyecto en Palermo que mencionaste el mes pasado fue como encender una mecha. Ignacio golpeó la copa contra la mesa con fuerza suficiente para salpicar vino sobre el mantel blanco. ¿Por qué siempre haces esto? ¿Por qué siempre tienes que meterte en mis negocios? Quedé paralizada. En casi medio siglo como madre, Ignacio nunca me había hablado en ese tono en público. Solo estaba preguntando, fiscalizando, controlando. ¿Crees que porque pusiste dinero en la empresa tienes derecho a saberlo todo?
¿A entrometerte en todo? Beatriz puso su mano sobre el brazo de él, no para calmarlo, me di cuenta, sino para alentarlo. Un pequeño gesto casi imperceptible, pero que no escapó a mi mirada, entrenada por décadas evaluando personas durante negociaciones bancarias. Ignacio, tal vez deberíamos... Camilo intentó intervenir. ¡Tú quédate fuera de esto! Ignacio cortó a su hijo. No entiendes nada de negocios, de responsabilidad. Se volvió hacia mí, ojos inyectados. Aquel no era mi hijo. Era un extraño usando su rostro, su voz. Siempre te creíste mejor que todos, ¿no es así? La gran ejecutiva del Banco Continental, la mujer exitosa. Pues déjame decirte que tu dinero no compra el derecho a controlar mi vida. El restaurante entero había enmudecido. Sentí las miradas de todos los presentes, la mezcla de vergüenza y curiosidad mórbida que las catástrofes sociales siempre provocan. Hijo, creo que estás exagerando. Yo solo... ¿Exagerando? No tienes idea, ¿verdad? De lo que es vivir siendo el hijo de Soledad Quiroga, de escuchar sobre tus logros, tu inteligencia, tu competencia, de nunca ser suficiente. Había tanta amargura en su voz, tanta rabia acumulada. ¿Cómo no lo percibí antes? ¿Cómo no vi esa herida creciendo dentro de él año tras año? Ignacio, nunca quisiste nada más que control. Tu dinero siempre vino con condiciones, con expectativas. Eso no es verdad, respondí, manteniendo la voz baja, contrastando con sus gritos. Todo lo que hice fue por amor. Fue entonces cuando pronunció aquellas palabras, las palabras que lo cambiarían todo. ¿Amor? No me hagas reír. Si no fuera por la pensión, no estarías aquí con nosotros. El tiempo pareció congelarse. El ruido del restaurante desapareció, reemplazado por un zumbido en mis oídos. Pensión. Así veía mi jubilación fruto de décadas de trabajo arduo. Una pensión, como si yo fuera una inválida recibiendo caridad del gobierno. Observé los rostros alrededor de la mesa. Beatriz, con un brillo satisfecho en los ojos. Luciana mortificada, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Camilo, pálido pero resuelto, como si acabara de presenciar la confirmación de algo que ya sabía. Una claridad súbita y cristalina me envolvió. Todas las piezas encajaron, los poderes notariales falsificados, los préstamos a mi nombre, las grabaciones de Camilo, la alianza vendida, las mentiras constantes. No era solo ingratitud o abuso financiero, era desprecio, puro y simple desprecio. Respiré profundo. El aire entró lentamente en mis pulmones, expandiendo cada célula. Con esa respiración, algo nuevo nació dentro de mí, algo frío, calculador, determinado. Me levanté sin prisa, acomodé la servilleta sobre la mesa, coloqué el bolso al hombro, saqué del bolsillo la cajita de terciopelo con los gemelos y la coloqué delicadamente junto al plato de Ignacio. «Feliz cumpleaños», dije, mi voz sorprendentemente firme. Rodeé la mesa hasta quedar directamente detrás de la silla de mi hijo. Puse las manos sobre sus hombros, sintiéndolo tensarse bajo mi toque. Me incliné hasta que mis labios estuvieron cerca de su oído. «Nunca me conociste de verdad», susurré, solo para que él escuchara. «No creo que entiendas completamente lo que significa dedicar 3 décadas y media de tu vida a una institución. En el Banco Continental del Sur no era solo un trabajo, era una identidad. Comencé como analista junior en 1975, en una época en que las mujeres en finanzas éramos vistas como anomalías. Recuerdo mi primer día, usando un traje gris oscuro que había ahorrado meses para comprar, cabello recogido en un moño austero, intentando parecer 10 años mayor para ser tomada en serio. El café llegaba a mi escritorio siempre al último. Los informes más complejos nunca eran confiados a mis manos. En las reuniones mis sugerencias eran ignoradas hasta que un colega hombre las repetía con otras palabras. Pero persistí. Noches estudiando legislación financiera, fines de semana analizando tendencias de mercado, feriados perdidos revisando planillas. Aún recuerdo la primera vez que me asignaron un informe importante. Llevaba 3 años en el banco y el director del departamento de análisis crediticio enfermó repentinamente. Nadie quería asumir la responsabilidad de preparar el informe trimestral para la junta directiva. «Que lo haga la mujer», escuché decir a alguien en tono burlón.
Acepté el desafío sin pestañear. Durante 3 días apenas dormí. Revisé 5 años de datos históricos. Identifiqué patrones que nadie había notado. Elaboré proyecciones que desafiaban el pensamiento convencional. Cuando presenté el informe, el silencio en la sala fue ensordecedor. El presidente del banco, un hombre severo que rara vez ofrecía elogios, me miró fijamente y dijo: «Quiroga, usted acaba de ganarse un ascenso». Así comenzó mi verdadera carrera. Fui ascendiendo metódicamente, superando obstáculos invisibles pero omnipresentes. Cuando quedé embarazada de Ignacio en 1980, muchos esperaban que renunciara. ¿Cómo va a manejar la maternidad y un puesto de tanta responsabilidad?, me preguntaban con fingida preocupación. La respuesta era simple: con determinación. Ernesto, mi esposo, fue mi pilar durante esos años. Era profesor universitario, un hombre de convicciones firmes y una dulzura que contrastaba con la dureza del mundo financiero donde yo me movía. Nos conocimos en una conferencia sobre política monetaria. Él presentaba una crítica académica a las políticas del banco. Yo defendía la posición institucional. Discutimos acaloradamente frente a una audiencia asombrada y terminamos continuando el debate durante una cena que se extendió hasta la madrugada. Cuando nació Ignacio, reorganizamos nuestras vidas. Ernesto ajustó su horario para estar presente cuando yo no podía. Contratamos ayuda doméstica, sacrificamos horas de sueño, renunciamos a la vida social, todo para que nuestro hijo tuviera lo mejor de ambos mundos: una madre profesional exitosa y un padre presente y cariñoso. Ignacio era un niño brillante, pero temperamental. Sus primeros años escolares estuvieron marcados por informes contradictorios, capacidad intelectual sobresaliente, junto a dificultad para aceptar autoridad. Maestros llamaban frecuentemente: «Ignacio tiene potencial, pero no se esfuerza». Entrenadores desistían: «No acepta ser contrariado». Amigos se alejaban: «Ignacio solo piensa en sí mismo». Ernesto insistía en que necesitábamos establecer límites más claros. Yo, atormentada por la culpa de no estar presente tanto como quisiera, compensaba con indulgencia. «Es solo una fase», decía. «Todos los niños son así», me convencía a mí misma. Cuando Ignacio cumplió 15 años, experimentamos nuestra primera crisis seria. Fue expulsado del colegio por alterar sus calificaciones en el sistema informático. Ernesto estaba furioso. «Debe enfrentar consecuencias», argumentaba. Yo, en cambio, moví influencias para que lo aceptaran en otra institución prestigiosa, borrando el incidente de su expediente. «Lo estás malcriando, Soledad», me advirtió Ernesto una noche, después que Ignacio se retirara sin agradecer la cena que su padre había preparado. «Estás creando un monstruo que un día te romperá el corazón». Ignoré la advertencia. Para entonces, mi carrera estaba en su apogeo. Acababa de ser nombrada directora de operaciones internacionales, la primera mujer en ocupar ese puesto en la historia del banco. Trabajaba jornadas de 14 horas, viajaba constantemente, negociaba con ministros de economía y presidentes de bancos centrales de toda Latinoamérica. El éxito profesional eclipsaba mis preocupaciones domésticas. Los años universitarios de Ignacio fueron turbios. Cambió de carrera 3 veces, abandonando cada una cuando las exigencias aumentaban. «No me siento realizado», explicaba, mientras solicitaba más dinero para sus gastos. Ernesto y yo discutíamos constantemente sobre cómo manejar la situación. «Tiene que aprender a valerse por sí mismo», insistía mi esposo. «Si sigue así, nunca será un adulto funcional. Solo necesita encontrar su camino», defendía yo. «No todos maduran al mismo ritmo». Cuando Ignacio anunció que no completaría sus estudios, que soñaba con abrir una constructora, Ernesto se opuso firmemente. «Debe terminar lo que empezó primero», argumentó. «Necesita demostrar que puede comprometerse con algo antes de que le financiemos un negocio». Pero yo nuevamente cedí. Compramos un terreno en Palermo, contratamos un ingeniero experimentado para supervisarlo y le dimos su primer emprendimiento. Fue un desastre. Presupuesto desbordado, plazos incumplidos, proveedores sin pagar. Ernesto estaba furioso, pero yo no podía ver a mi hijo fracasar. «Todos cometemos errores al principio», le dije a Ernesto mientras firmaba otro cheque para cubrir el déficit. «Aprenderá». Ernesto falleció súbitamente cuando Ignacio tenía 30 años.
un infarto fulminante durante una conferencia. Recuerdo la llamada, el suelo desapareciendo bajo mis pies, el taxi corriendo hacia el hospital. Demasiado tarde, el duelo me consumió. Durante meses apenas existía. Iba al banco automáticamente, regresaba a casa, miraba el lado vacío de la cama. Ignacio raramente aparecía. Estoy ocupado, mamá. La constructora exige mucho de mí. Entendía o creía entender. El dolor es algo personal. Fue en esa vulnerabilidad que conocí a Beatriz. Apareció en mi oficina un día, elegante en su conjunto blanco, cabello castaño perfectamente arreglado. Soy arquitecta de la nueva sucursal en Belgrano, se presentó. Ignacio sugirió que conversáramos sobre el proyecto. Beatriz tenía una manera encantadora de hacerte sentir especial. Almorzamos juntas varias veces durante el proyecto. Preguntaba sobre Ernesto, sobre mi carrera. Se mostraba genuinamente interesada. Cuando ella e Ignacio anunciaron su compromiso 6 meses después, sentí que había ganado no solo una nuera, sino una hija. La boda fue extravagante, mucho más allá de los medios de Ignacio, me di cuenta después. La luna de miel en Río de Janeiro, el apartamento en Recoleta, los muebles de diseño, todo financiado discretamente por mí. Es temporal, mamá, Ignacio aseguraba. Estoy a punto de cerrar un gran negocio. Siempre había un gran negocio en el horizonte, un terreno prometedor en Nordelta, un condominio innovador en Tigre, una asociación revolucionaria con inversionistas extranjeros, y para cada oportunidad imperdible había una necesidad de capital inmediato. Mi jubilación llegó mientras yo todavía firmaba garantías para préstamos de su empresa. Cuando Luciana nació, algo cambió en mí. Aquella pequeñita con ojos curiosos y manos que agarraban mi dedo con sorprendente fuerza me devolvió a la vida. 2 años después llegó Camilo, tan parecido a Ernesto que a veces dolía mirarlo. Mis nietos se convirtieron en mi mundo. Me jubilé como gerente senior, con beneficios sustanciales e inversiones sólidas acumuladas a lo largo de los años. Finalmente, tendría tiempo para mí, pensé. Quizás viajar, estudiar historia del arte como siempre quise, conocer aquellos museos europeos que solo veía en libros, pero la vida tenía otros planes. Mamá, estamos pensando en mudarnos a una casa más grande. Los niños necesitan espacio, declaró Ignacio durante un almuerzo. Encontramos el lugar perfecto en Torres del Bosque, pero con el mercado como está. La mansión costó casi la mitad de mis inversiones, una extravagancia que justifiqué como un regalo para mis nietos. Quiero que crezcan con espacio para correr, una piscina para nadar, un jardín para jugar. El brillo en los ojos de Beatriz cuando las llaves fueron entregadas casi compensó el sacrificio. Casi. Las peticiones nunca cesaban. La empresa de Ignacio siempre necesitaba inyecciones de capital. El posgrado de Beatriz en Europa era esencial para su carrera. Las escuelas bilingües para los niños eran inversiones en su futuro. Los viajes internacionales anuales eran necesarios para abrir horizontes. Y yo, en mi soledad, cedía. El dinero compraba sonrisas, visitas, llamadas, una ilusión de familia. Mi amigo Raúl me advertía: Soledad, están abusando de tu generosidad. Ignoré. Mi abogada, doctora Bustamante, sugería cautela. Señora Quiroga, debemos revisar estas garantías. Desestimé. La verdad era demasiado dolorosa para enfrentar. Mi despertar comenzó de manera inocente. Una tarde visité la mansión sin avisar, llevando pasteles de la confitería favorita de los niños. La empleada dudó al verme. Doña Beatriz no está, señora. Está bien. Vine a ver a mis nietos, respondí entrando. Camilo, entonces con 16 años, estaba solo en casa, encerrado en su habitación. Sus ojos estaban rojos cuando abrió la puerta. Abuela, no sabía que vendrías. Sorpresa, sonreí mostrando los dulces. ¿Dónde está tu hermana? Luciana está en clase de ballet. Papá y mamá salieron a cenar. Conversamos sobre la escuela, sus amigos, el nuevo juego de computadora que adoraba. Cuando me ofrecía preparar un chocolate caliente pareció incómodo. Abuela, creo que mejor no. Mi madre no le gusta que toquen su cocina. La cocina que yo pagué, pensé, pero tragué el comentario. Pidamos entonces, mi tarjeta, mi nieto. Mientras esperábamos la entrega, pedí usar el baño. Me equivoqué en el camino. La casa era inmensa y terminé en el despacho de Ignacio. No pretendía husmear,
pero un documento con mi nombre en el escritorio llamó mi atención. Era un poder notarial, con mi firma, una firma que no reconocía. Volví a la sala con el corazón acelerado. Camilo me miraba con una expresión extraña, más allá de sus años. «¿Viste, verdad?», preguntó en voz baja. «¿Vi qué, querido?», respiró profundo. «Abuela, necesito mostrarte algo, pero tienes que prometerme que no les dirás que fui yo». Camilo me llevó hasta su habitación, cerró la puerta y sacó una memoria USB escondida dentro de un zapato viejo. «Empecé a grabar sus conversaciones hace 3 meses», explicó, conectando el dispositivo a la computadora. «No es justo lo que están haciendo contigo». Las grabaciones eran devastadoras. Ignacio y Beatriz en su habitación. «¿Cuánto tiempo crees que la vieja va a durar?», en el despacho. «Cuando ella se vaya, vendemos todo y nos mudamos a Chile». En la cocina es tan ingenua, cree que realmente nos importan sus historias aburridas del banco. Mi propio hijo y su esposa, planeando fríamente mi muerte, discutiendo mi patrimonio como buitres, riéndose de mi generosidad, llamándome la vieja. No lloré. Algo se solidificó dentro de mí, como acero siendo templado. «Camilo, ¿puedo quedarme con esto?», asintió, copiando los archivos a otra memoria USB. «Hay más, abuela. Encontré documentos en la computadora de papá. Está usando tu nombre como garantía para préstamos. Grandes préstamos». Aquella noche no dormí. Llamé a la doctora Bustamante a la mañana siguiente y concerté una reunión urgente. Lo que descubrimos fue impactante. Ignacio había falsificado mi firma en diversos poderes notariales y documentos, comprometiendo parte significativa de mi patrimonio como garantía para préstamos personales. La empresa estaba hundida en deudas, a punto de colapsar. «Podemos iniciar un proceso criminal», sugirió la doctora Bustamante, gravedad en su voz. «Todavía no», respondí. «Necesito un plan completo». En las semanas siguientes, reuní todas las evidencias, congelé secretamente algunos de mis activos, transferí otros a nuevas cuentas y preparé todo meticulosamente. Las únicas personas en quienes confié, además de la doctora Bustamante, fueron Raúl, mi amigo de medio siglo, y sorprendentemente Camilo, quien demostraba una madurez e integridad que claramente no había heredado de sus padres. «Siempre fuiste demasiado generosa, Soledad», dijo Raúl mientras revisábamos los documentos en su apartamento en San Telmo. «Ahora es momento de ser implacable». Continué mi rutina normalmente: cenas familiares, regalos para los nietos, préstamos para la empresa. Ignacio y Beatriz no notaron ningún cambio. ¿Por qué lo notarían? Para ellos, yo era solo la vieja ingenua, la fuente inagotable de recursos, sin voluntad propia ni discernimiento. Cuando llegó el cumpleaños de Ignacio, todo estaba preparado. Mi plan aguardaba, como un reloj de precisión suiza, listo para activarse con una sola palabra. La cena en el mirador, las luces tenues, la música suave, el escenario perfecto para el acto final de una farsa que había durado demasiado. No anticipé que la explosión llegaría tan rápido, ni que sería tan pública. Cuando Ignacio pronunció aquellas palabras: «Si no fuera por la pensión, no estarías aquí con nosotros», sentí una extraña liberación. El último velo de autoengaño cayó. Ya no había duda, ya no había justificaciones, ya no había tal vez ni podría ser. Mientras me levantaba de la mesa del restaurante, mientras susurraba aquellas palabras en su oído, mientras caminaba hacia la puerta sin mirar atrás, sentía el peso de décadas cayendo de mis hombros. Ya no era la directora del banco tratando de compensar su ausencia. Ya no era la viuda vulnerable buscando consuelo en una familia falsa. Ya no era la abuela desesperada comprando afecto con cheques cada vez más grandes. Era simplemente Soledad Quiroga, una mujer de 72 años que finalmente comprendía que el amor verdadero nunca viene con un precio y que estaba lista para enseñar a su hijo la lección más importante de todas: las consecuencias. Aquella noche, después de abandonar el mirador, caminé sin rumbo por las calles de Buenos Aires. El aire estaba extrañamente fresco para ser verano, como si la ciudad quisiera ofrecerme un pequeño consuelo. Deambulé hasta llegar a la Plaza San Martín, donde me senté en un banco frente a los antiguos gomeros. Sus raíces retorcidas, expuestas y poderosas, me recordaron que a veces lo que está a la vista no es toda la historia. Mi nuevo teléfono,
adquirido secretamente semanas antes y conocido solo por Raúl, la doctora Bustamante y ahora Camilo, vibró con un mensaje. Abuela, están como locos buscándote. Papá ha llamado a 3 hospitales. ¿Qué debo hacer? Respondí simplemente. Nada, solo observa. Tomé un taxi hasta el Hotel Altamira, un discreto establecimiento en San Telmo, donde ocasionalmente hospedaba a colegas extranjeros del banco durante mis años activos. El recepcionista me reconoció inmediatamente. Señora Quiroga, no esperábamos verla hoy. Su suite habitual está disponible. Gracias, Javier. La necesitaré por algunos días. ¿Algún equipaje que debamos recoger? No, todo lo que necesito llegará mañana. En el ascensor, reflexioné sobre cómo toda una vida puede reducirse a un momento de decisión. ¿Cuántas veces ignoramos nuestra intuición, sofocamos nuestras dudas, excusamos comportamientos inaceptables en nombre del amor? ¿Cuántas veces nos permitimos ser disminuidos, usados, descartados? En la habitación, me quité los zapatos, desabotoné el vestido y me miré al espejo. El rostro que me devolvía la mirada no era el de una víctima, ni el de una madre herida, ni el de una anciana manipulada. Era el rostro de una sobreviviente, de una mujer que construyó un imperio financiero desde cero, que enfrentó el sexismo sistemático de su época, que enterró al amor de su vida y siguió caminando. Tomé un largo baño, dejando que el agua caliente se llevara décadas de condescendencia y autocastigo. Me puse la bata suave del hotel, pedí un té de manzanilla y me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Dormí con una tranquilidad que no experimentaba en años, sin culpa por no estar disponible todo el tiempo, sin preocupación por las demandas interminables de Ignacio y Beatriz, sin el peso de sostener una farsa de familia feliz. A la mañana siguiente, la doctora Bustamante llegó a las 7 en punto, cargando un maletín con todos los documentos necesarios. Raúl apareció poco después, trayendo algo de ropa y artículos personales que mantenía en su casa para emergencias, una precaución que tomamos cuando comencé a sospechar de las intenciones de Ignacio. Los documentos fueron registrados anoche, informó la doctora Bustamante mientras desayunábamos. Las nuevas actas revocando todos los poderes anteriores, los bloqueos de cuentas, todo según lo planeado. La orden judicial de protección patrimonial ya fue concedida. ¿Y los guardias? Pregunté untando mermelada en una tostada. Posicionados desde las 6, el cambio de cerraduras ocurrirá a las 10, cuando tengamos certeza de que salieron para el evento. Raúl tomó mi mano. ¿Estás lista para esto, Soledad? No hay vuelta atrás. Miré a mi amigo de tantas décadas, a las arrugas que marcaban nuestros rostros, testigos silenciosos de toda una vida compartida. Estoy más que lista. Estoy renaciendo. Precisamente a las 8:30, recibí la confirmación de que Ignacio y Beatriz habían salido de la mansión en Torres del Bosque. Como previsto, se dirigían al evento benéfico en el Palacio Vista Hermosa, una gala anual para recaudar fondos para asilos y casas de reposo. La ironía no me pasó desapercibida. Mi hijo y mi nuera, que planeaban deshacerse de mí como una carga indeseada, posando como benefactores de la tercera edad. El auto acaba de pasar por el peaje de la Panamericana, informó Pacheco, el investigador privado que contraté semanas antes. Están siguiendo exactamente la ruta prevista. Tomé el último sorbo de mi té de jazmín y me levanté. Perfecto. Manténgame informada sobre cualquier desvío. La doctora Bustamante, que había llegado hacía pocos minutos, extendió una serie de documentos sobre la mesa de centro de la suite. Señora Quiroga, necesitamos sus firmas en estos formularios. Son los últimos detalles para completar la transferencia de los bienes a los nuevos fideicomisos. Examiné cada página con el mismo cuidado que dediqué a los contratos multimillonarios durante mi carrera en el Banco Continental. No había espacio para errores. No esta vez. ¿Este fondo educacional garantiza que Luciana y Camilo tengan acceso directo a los recursos para universidad y posgrado? Pregunté, señalando una cláusula específica. Sí, y ni Ignacio ni Beatriz podrán interferir. El dinero irá directamente a las instituciones educativas y a una cuenta mensual de subsistencia que solo sus nietos podrán acceder al cumplir 18 años. Firmé con mi pluma estilográfica, un regalo de Ernesto en nuestro 10º aniversario de bodas. Sentí que él estaría orgulloso.
Siempre fue quien insistió en que criáramos a Ignacio con límites más claros. Mi celular nuevo vibró. Era un mensaje de Camilo. Abuela, acabo de salir de casa. Voy a casa de Martín como acordamos. Luciana se quedó ensayando para la presentación de la facultad. Respondí rápidamente. Perfecto, querido. Quédate tranquilo y mantén tu celular encendido. Te quiero. Era esencial que mis nietos no estuvieran presentes durante la primera fase del plan. Camilo, ya consciente de parte de la situación, había acordado pasar el día en casa de un amigo. Luciana, ajena a lo que estaba por suceder, tenía un ensayo legítimo en la universidad. A las 9:15, Raúl trajo una muda de ropa más formal, un traje azul marino que yo usaba en reuniones de directorio particularmente importantes. «Necesitarás la armadura completa hoy», dijo mi amigo con una sonrisa comprensiva. Mientras me cambiaba, oí a la doctora Bustamante hablando por teléfono, confirmando detalles con el equipo de seguridad. La operación involucraba precisión militar, cada persona en el lugar correcto, en el momento exacto. A las 10 en punto, recibí la primera confirmación crucial. Equipo A en posición en la mansión. Cambio de cerraduras iniciado. Simultáneamente, un segundo mensaje. Equipo B en las oficinas de la constructora. Documentos siendo catalogados según orden judicial. El tercero llegó minutos después. Equipo C en el departamento de Recoleta. Caja fuerte localizada. El plan estaba en pleno desarrollo. Años de abusos financieros, manipulaciones emocionales y traiciones estaban por encontrar su fin. No era venganza, era justicia. No era crueldad, era consecuencia. La doctora Bustamante puso el teléfono en altavoz para la siguiente llamada. La doctora Valdés está en línea. Elena Valdés, una de las abogadas criminalistas más respetadas de Buenos Aires, tenía una voz calma y precisa. Señora Quiroga, el juez acaba de firmar la medida cautelar. Tenemos autorización total para acceder a todas las cuentas y documentos de la empresa. La notificación ya fue enviada a los bancos. Las cuentas empresariales serán congeladas en los próximos 30 minutos. ¿Y las tarjetas corporativas?, pregunté. Canceladas en cuanto la notificación sea procesada. Estimo que en 1 hora estarán inactivas. Agradecí y terminé la llamada. Miré a Raúl, que me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Todavía hay tiempo para reconsiderar, Soledad. Negué con la cabeza. ¿Reconsiderar? Después de descubrir que mi propio hijo falsificó mi firma en más de 20 documentos diferentes, después de saber que él y Beatriz vendieron joyas de familia para cubrir deudas de juego, después de oírlos planear cómo dividirían mis bienes cuando yo finalmente muriera, mi voz no demostraba ira, solo una resolución inquebrantable. No, Raúl. Ignacio necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Esto no es solo un ajuste de cuentas, es una lección que debí enseñarle hace mucho tiempo. A las 11:30, dejamos el hotel rumbo a la oficina central de Constructora Horizonte, el edificio espejado en Puerto Madero, adquirido con mi dinero 5 años antes, reflejaba el cielo sin nubes de aquella mañana. El guardia en la entrada me reconoció inmediatamente. «Señora Quiroga, no sabía que vendría hoy». «Visita sorpresa, Roberto», respondí con una sonrisa educada. «Estos son mis abogados, la doctora Bustamante y la doctora Valdés». El guardia pareció dudar al notar la credencial que Valdés discretamente mostró. «Ah, sí, pueden subir». En el ascensor, ajusté el collar de perlas y verifiqué mi apariencia en el espejo. El reflejo mostraba a una mujer de 72 años, cabello gris elegantemente arreglado, postura erguida, mirada determinada. No era el estereotipo de la anciana vulnerable que Ignacio y Beatriz presumían explotar. Era la ejecutiva que rompió barreras de género en los años 80, que comandó operaciones de cambio durante crisis económicas, que nunca retrocedió ante adversidades. El piso 15 estaba inusualmente silencioso cuando llegamos. El equipo de investigación ya había aislado las áreas principales y empleados confundidos aguardaban instrucciones en la sala de reuniones. Mariana, la secretaria ejecutiva de Ignacio desde hace casi una década, vino a mi encuentro con expresión alarmada. «Doña Soledad, ¿qué está sucediendo? Hay policías y personas extrañas revisando todo». «No son policías, Mariana. Son auditores forenses y peritos contables. Estamos conduciendo una investigación por fraude financiero». Sus ojos se agrandaron. «¿Fraude? Pero, ¿Ignacio sabe de esto?
Lo sabrá pronto, respondí calmadamente. Por ahora necesito que reúnas a todo el equipo administrativo en la sala de conferencias en 15 minutos. Mientras Mariana se alejaba, visiblemente perturbada, la doctora Valdés se aproximó con una carpeta roja. Encontramos lo que buscábamos en la caja fuerte de su oficina: contratos paralelos, pagarés, todo con su firma falsificada. Examiné los documentos, reconociendo imitaciones burdas de mi caligrafía. Ni siquiera se esforzó en hacer una falsificación convincente, comenté, sintiendo una punzada de decepción. Mi hijo no era solo deshonesto, era descuidado en su deshonestidad. A las 12:45 estaba frente a 30 empleados confundidos y aprensivos en la sala de conferencias. Muchos me conocían. Yo visitaba la empresa ocasionalmente, asistía a eventos corporativos, era presentada como la inversionista ángel que hizo todo posible. Buenos días a todos, comencé, mi voz firme y profesional. Lamento interrumpir sus actividades de esta forma, pero circunstancias extraordinarias exigen medidas inmediatas. A partir de este momento, las operaciones de Constructora Horizonte están bajo intervención judicial. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Continué. Una auditoría preliminar reveló irregularidades financieras graves. Cuentas empresariales fueron congeladas y tarjetas corporativas suspendidas mientras la investigación prosigue. Una joven contadora levantó la mano, temblando ligeramente. Doña Soledad, ¿y nuestros salarios? Estamos a 25 del mes. Los salarios serán pagados normalmente, aseguré. No pretendo castigar a empleados inocentes por los errores de la administración. La doctora Bustamante distribuirá un comunicado con todos los detalles y próximos pasos. Mientras los abogados asumían la reunión, me retiré a la sala que alguna vez fue la oficina de Ignacio. Me senté en la silla de cuero italiano que costó el equivalente a 3 meses de jubilación de un trabajador común. Sobre el escritorio, portarretratos mostraban una familia feliz: Ignacio, Beatriz y los 2 hijos en playas paradisíacas, estaciones de esquí exclusivas, safaris africanos, todos financiados por mí. Junto a ellos, un único portarretrato con mi foto, estratégicamente posicionado para ser visto por visitantes y potenciales inversores. Mi madre, mi mentora. Ignacio solía decir: brazos sobre mis hombros, sonrisa calculada en el rostro. Una pieza de marketing nada más. Mi celular vibró con una notificación. Evento benéfico terminando. Objetivo moviéndose hacia el estacionamiento. Era el momento crucial. En aproximadamente 1 hora, Ignacio descubriría que sus tarjetas no funcionaban. Intentaría retirar dinero, sin éxito. Llamaría a contactos en el banco, solo para escuchar sobre el congelamiento judicial de las cuentas. La realización comenzaría a formarse. Algo estaba muy mal. Precisamente a las 14:10 recibí la confirmación. Objetivos intentando usar tarjeta para pagar estacionamiento. Transacción rechazada. Partieron usando vale de estacionamiento tras discusión con atendiente. Imaginé la escena. Ignacio en su traje Armani, rojo de vergüenza. Beatriz susurrando furiosamente a su lado. Ambos forzando sonrisas para conocidos mientras salían apresuradamente. A las 14:32, objetivos intentaron retiro en cajero automático en Avenida Santa Fe. Sin éxito. Hombre visiblemente alterado. A las 14:47, mujer usando teléfono intensamente. Varias llamadas cortas. A las 15:03, vehículo entrando en Panamericana, dirección Torres del Bosque. Velocidad por encima de lo permitido. Miré el reloj. Era hora de dirigirme al siguiente punto de la operación. La doctora Bustamante y yo dejamos la oficina mientras el equipo de auditoría continuaba su trabajo meticuloso. En el elevador, ella me actualizó sobre los otros frentes. Los agentes judiciales ya están posicionados en la mansión con la notificación oficial. La seguridad fue reforzada como solicitado. En el auto, camino a Torres del Bosque, contemplé el paisaje urbano de Buenos Aires, los rascacielos, el movimiento incesante, el pulso vibrante de la mayor metrópoli de Argentina. Por décadas, fui parte del engranaje que movía esta ciudad, tomando decisiones que afectaban la economía nacional, participando en proyectos que moldearon el sistema financiero. Y ahora allí estaba yo, una señora de cabello gris, ejecutando la jugada más importante de mi carrera, la recuperación de mi dignidad.
Llegamos al condominio de alto nivel en Torres del Bosque 15 minutos antes que Ignacio y Beatriz. El guardia de seguridad, ya instruido por la orden judicial, permitió nuestra entrada sin cuestionar. Estacionamos discretamente a algunas casas de distancia de la mansión, con visibilidad hacia la entrada. A las 15:40, el BMW negro de Ignacio entró al condominio a alta velocidad, frenando bruscamente frente al portón eléctrico de la mansión. Vi a mi hijo saltar del vehículo, presionando el control remoto repetidamente, sin éxito. El portón permaneció cerrado. Beatriz salió del lado del pasajero, gesticulando furiosamente. Incluso a distancia, su lenguaje corporal revelaba pánico y rabia. Ignacio rodeó la propiedad, probablemente buscando otra entrada, solo para encontrarse con un guardia de seguridad que le entregó un sobre. Era el momento de acercarme. La doctora Bustamante y yo salimos del auto y caminamos calmadamente hacia ellos. Ignacio estaba leyendo el documento, su rostro transformándose de confusión a incredulidad, luego a furia. Cuando me vio, palideció como si hubiera visto un fantasma. «¿Mamá? ¿Qué significa esto?» Su voz oscilaba entre rabia y miedo. «Esto, Ignacio, es consecuencia», respondí, mi voz perfectamente controlada. Consecuencia por falsificar mi firma en 23 documentos diferentes. Consecuencia por desviar casi 6 millones de pesos de mi cuenta personal en los últimos 2 años. Consecuencia por planear cómo dividirías mi patrimonio mientras esperabas que yo no durara mucho. Beatriz avanzó, su rostro una máscara de indignación. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hicimos por ti». Reí, un sonido breve, seco, desprovisto de humor. «¿Qué exactamente hiciste por mí, Beatriz? Además de vender las joyas de familia que te regalé para cubrir deudas de juego, además de convencer a mi hijo para que falsificara documentos a mi nombre, además de referirte a mí como la vieja cuando creías que nadie estaba escuchando, esto es un absurdo». Ignacio intentó recuperar el control. «Voy a llamar a mi abogado ahora mismo». «No puedes hacer esto. Tu abogado ya fue notificado», informó la doctora Bustamante entregando otro sobre, «así como tus socios, tus acreedores y tus contactos bancarios. La documentación del fraude es extensa e irrefutable». Mientras Ignacio abría frenéticamente el segundo sobre, noté que los guardias habían comenzado a sacar cajas de la mansión, ropa, artículos personales, pertenencias de Ignacio y Beatriz cuidadosamente empaquetadas. «Tienen 1 hora para recoger lo que necesiten de las cajas», expliqué calmadamente. «Cualquier artículo dejado atrás será donado. La mansión está legalmente indisponible para ustedes a partir de este momento. ¿Dónde vamos a vivir?». La voz de Beatriz subió varias octavas. «No puedes dejarnos en la calle. Esa es la menor de tus preocupaciones ahora», respondí. «Las cuentas bancarias personales de ustedes no fueron afectadas, solo las empresariales y aquellas obtenidas fraudulentamente. En cuanto al resto, me encogí de hombros. Estoy segura que adultos de 40 y tantos años pueden arreglárselas». El oficial de justicia, que observaba discretamente la escena, se acercó con más documentos. «Señor Quiroga, necesito su firma confirmando la recepción de esta notificación de proceso por fraude financiero y falsificación de documentos». Fue en este momento que vi, realmente vi, a mi hijo por primera vez en años. No el niño que crié, no el hombre que imaginé que era, sino quién realmente era. Un adulto mimado que nunca aprendió a lidiar con las consecuencias de sus actos. Sus ojos, tan parecidos a los de Ernesto, estaban desorbitados de pánico. No por mí, no por vergüenza de lo que había hecho, sino por sí mismo, por el imperio de arena que se desmoronaba a su alrededor. Los documentos del fideicomiso educativo para Luciana y Camilo están en la última página, añadí, mientras hojeaba frenéticamente los papeles. Ellos tendrán todo lo que necesiten para continuar sus estudios y mantenerse, independientemente de ustedes. Beatriz, siempre rápida en percibir qué lado ofrecía ventaja, intentó cambiar de táctica. Su expresión se suavizó, ojos empañados de lágrimas que ya no me convencían. «Soledad, debe haber un malentendido. Podemos hablar sobre esto como familia». «¿Familia?». La palabra sonó extraña en mi boca. La familia no roba. La familia no engaña. La familia no espera que mueras pronto para heredar tu dinero. Me giré para partir, pero me detuve un momento. «Ah, Ignacio, esa pensión que mencionaste anoche,
acaba de asegurar que enfrentes las consecuencias de tus elecciones por primera vez en tu vida. Lo que siguió fue un espectáculo que nunca olvidaré. Ignacio, el hombre que siempre se jactaba de su compostura, de su habilidad para negociar en situaciones difíciles, se derrumbó completamente. Cayó de rodillas en el césped perfectamente cortado que yo había pagado, su traje Armani arrugándose contra el suelo húmedo. «Mamá, por favor», sollozó, toda pretensión abandonada. «Destruirás todo lo que construí, lo que construimos, Ignacio», corregí suavemente, «con mi dinero, mi nombre, mi confianza. Y para ser exactos, no estoy destruyendo nada, solo estoy recuperando lo que es legítimamente mío». Beatriz, viendo que las súplicas no funcionaban, cambió rápidamente a amenazas. «Te arrepentirás de esto. Tenemos amigos influyentes. Puedo destruir tu reputación con una llamada». La doctora Bustamante intervino entonces, su voz profesional pero con un filo de acero. «Señora Montero, le sugiero fuertemente que reconsidere cualquier amenaza. Ya enfrentan cargos potenciales por fraude financiero y falsificación documental. Añadir coacción o difamación a la lista solo empeoraría su situación». Un vehículo negro se detuvo junto a nosotros. Era Osvaldo Pacheco, socio minoritario de la constructora y, según las grabaciones de Camilo, amante secreto de Beatriz. El hombre pareció sorprendido al encontrarnos allí. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando las cajas esparcidas por el jardín. «Una pequeña reestructuración familiar y empresarial», respondí con calma. «Qué oportuno que aparezcas, Osvaldo. Estoy segura que Beatriz apreciará tu ayuda para transportar sus pertenencias». El hombre palideció, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Beatriz e Ignacio. Hasta ese momento, tal vez Ignacio no sabía de la traición adicional que enfrentaba. La expresión de confusión en su rostro rápidamente cambió a comprensión, luego a una rabia renovada. «Osvaldo, ¿tú?», se levantó avanzando amenazadoramente hacia su socio. «¿Has estado...?» «Ignacio, por favor». Beatriz se interpuso. «No es lo que parece», pero claramente era exactamente lo que parecía. El mundo de mi hijo se desmoronaba desde todos los ángulos simultáneamente. Su imperio financiero, su matrimonio, su imagen pública, su residencia, todo desaparecía ante sus ojos. Decidí que era suficiente drama por un día. Los dejo para que resuelvan sus asuntos personales. Tienen exactamente 59 minutos para retirar sus efectos personales de las cajas. Todo lo demás será inventariado como parte de la investigación. Mientras caminaba de regreso al auto con la doctora Bustamante, escuchamos el inicio de una acalorada discusión entre Ignacio, Beatriz y Osvaldo. No necesitaba presenciar ese espectáculo. Mi parte estaba hecha. «¿Cree que tomará medidas desesperadas?», preguntó la abogada cuando nos alejábamos del condominio. «Es posible», admití. «Por eso reforzamos la seguridad. Ignacio siempre fue impulsivo cuando las cosas no salían como quería». Durante el trayecto de regreso al Hotel Altamira, recibí múltiples actualizaciones de nuestro equipo de vigilancia. 16:15. Sujetos principales en fuerte discusión. Mujer subió a vehículo del tercer individuo con 2 maletas. 16:32. Sujeto principal intentando contactar múltiples personas por teléfono, aparentemente sin éxito. 16:47. Sujeto principal abandonó el lugar en su vehículo a alta velocidad. Seguimiento activado. Mientras tanto, mi teléfono vibraba constantemente con llamadas de mi antiguo número, Ignacio, desesperado por encontrarme, seguramente para intentar manipularme una vez más. 57 llamadas perdidas en menos de 2 horas. Al llegar al hotel, fui recibida por Raúl, quien había estado coordinando otra parte del operativo. «Todo está saliendo según lo planeado», me informó mientras tomábamos un té en el lobby. Los auditores encontraron incluso más de lo que esperábamos. «Parece que Ignacio no solo desvió tu dinero, sino también fondos de inversionistas. Hay por lo menos 3 proyectos fantasma que nunca existieron más allá del papel. Y los socios están en pánico. 3 ya han contactado a la doctora Valdés queriendo disociarse completamente antes de que el escándalo se haga público». Asentí pensativamente. «¿Qué hay de los empleados inocentes?» Todos fueron informados que recibirán sus salarios normalmente mientras la reestructuración ocurre. Los proyectos legítimos en curso continuarán bajo nueva gestión. Esa noche cenamos tranquilamente en el restaurante del hotel.
Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por responder mensajes urgentes de Ignacio. No tenía que revisar mi cuenta bancaria para ver qué nueva suma había desaparecido misteriosamente. No tenía que preparar excusas para explicar el comportamiento de mi hijo a amistades y conocidos. «Te ves diferente, Soledad», comentó Raúl mientras disfrutábamos de un buen Malbec. «Más ligera». «Me siento más ligera», confirmé, como si hubiera dejado caer un peso que llevaba tanto tiempo que había olvidado lo que era existir sin él. Mi teléfono vibró con un mensaje de Camilo. «Abuela, ¿puedo verte? Estoy preocupado». Respondí inmediatamente dándole la dirección del hotel. Mi nieto llegó 30 minutos después, los ojos rojos de quien lloró recientemente. Lo abracé largamente sintiendo su cuerpo delgado temblar ligeramente. «Papá está enloqueciendo», dijo cuando finalmente nos separamos. Me llamó 10 veces queriendo saber dónde estás. Dice que quedarán en la calle, que perderán todo. Lo conduje hasta el sofá de la sala. «Camilo, quiero que entiendas algo muy importante. Nadie quedará en la calle. Tus padres son adultos con educación, contactos y recursos personales. Lo que está pasando es simplemente que por primera vez están enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones». Asintió lentamente. «Luciana está destruida. Ella no sabía nada de esto, igual que yo. Pero al menos yo estaba preparado». «¿Cómo está ella?» «En casa de su mejor amiga. No logra hablar con papá o mamá. Él no contesta y el celular de ella está apagado desde la tarde». Esa información me preocupó. «Camilo, llama a tu hermana. Dile que venga aquí inmediatamente. Ustedes dos se quedarán conmigo esta noche». Mientras Camilo hablaba con Luciana, pedí al servicio de habitaciones que preparara la suite adyacente para mis nietos y solicité una cena ligera para 3 personas. La idea de tener a mis nietos conmigo, protegidos de la tormenta que sus padres enfrentaban, me trajo un alivio inesperado. Luciana llegó 1 hora después, los ojos hinchados de tanto llorar, el rostro normalmente vibrante ahora pálido y abatido. Al verme, dudó por un momento, como si no supiera si yo era aliada o enemiga en este nuevo mundo extraño. Entonces, súbitamente, corrió a mis brazos como hacía cuando niña. «Abuela, ¿qué está pasando? ¿Por qué papá dice que destruiste nuestra familia?» Me senté con mis nietos y expliqué todo: los fraudes, las falsificaciones, las conversaciones grabadas por Camilo, los planes de Ignacio y Beatriz para mi patrimonio. Mostré documentos, hice llamadas a la doctora Bustamante para confirmar detalles. Respondí todas las preguntas con honestidad absoluta. «Entonces, ¿estamos en la ruina?», Luciana preguntó finalmente, intentando procesar todo. «Ustedes dos no», respondí con firmeza. «Creé un fideicomiso educativo que garantizará la continuidad de sus estudios y gastos básicos. La casa donde vivían ahora pertenece a ese fideicomiso. Ustedes pueden seguir viviendo allí, independientemente de lo que pase con sus padres». Camilo, siempre el más analítico, frunció el ceño. «¿Pero qué pasará con papá y mamá? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Eso dependerá de las elecciones que hagan ahora. Tu padre enfrenta potenciales procesos criminales por los fraudes y falsificaciones, pero si coopera, devuelve lo que fue desviado y acepta responsabilidad, hay caminos menos severos». «¿Y mamá?», Luciana preguntó, la voz baja. Dudé, insegura sobre cuánto revelar, pero ellos ya no eran niños y mentiras piadosas solo prolongarían el dolor. «Tu madre aparentemente ya siguió su propio camino. Ella está en casa de Osvaldo Pacheco desde esta tarde». El silencio que siguió fue profundo. Luciana cubrió su rostro con las manos, mientras Camilo miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Lo sabía», murmuró eventualmente. «Escuché una conversación de ellos hace 2 meses. Ella dijo que tenía opciones si las cosas se derrumbaban». Cenamos quietamente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Después de la comida, instalé a mis nietos en la suite contigua y volví a mi habitación. El contador de llamadas perdidas de Ignacio había llegado a 48. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre los eventos del día. No sentía alegría por el sufrimiento de mi hijo, pero tampoco sentía culpa. Lo que estaba ocurriendo eran simplemente las consecuencias naturales de sus propias acciones, algo que debería haber enfrentado mucho tiempo atrás. «Las consecuencias no son castigos», solía decir Ernesto. «Son maestros». Era hora
de que Ignacio recibiera algunas lecciones largamente postergadas. A la mañana siguiente, desperté con golpes urgentes en la puerta. Era Camilo, todavía en pijama, el celular en la mano, expresión alarmada. «Abuela, es papá. Está en el hospital». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué sucedió? No lo sé exactamente. Llamó a Luciana de madrugada, llorando, diciendo que había tomado medicamentos. Ella llamó a una ambulancia. Nos vestimos rápidamente y partimos hacia la clínica Las Araucarias. En el camino, recibí una llamada de la doctora Bustamante. «Señora Quiroga, creí que debería saber. Su hijo intentó contactar a todos los principales clientes de la constructora anoche. Aparentemente estaba ebrio y haciendo acusaciones graves contra usted. 2 de ellos registraron denuncias por acoso. En el hospital encontramos a Luciana en la sala de espera, abrazando sus propias rodillas, pareciendo aún más pequeña y joven que sus 19 años. Estará bien», informó cuando nos vio. El médico dijo que fueron más ansiolíticos de lo normal, pero no suficientes para... No completó la frase. «Fue un grito de ayuda», explicó el psiquiatra que nos atendió posteriormente. «El señor Quiroga está enfrentando un colapso nervioso significativo. Recomiendo firmemente internación para desintoxicación y tratamiento psiquiátrico». Firmé los formularios necesarios, asegurando que todos los costos serían cubiertos. A pesar de todo, Ignacio seguía siendo mi hijo. La justicia que busqué no incluía abandonarlo en su momento más vulnerable. Cuando finalmente pudimos verlo, quedé impactada por su apariencia. Siempre tan cuidadoso con su imagen, Ignacio parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Barba sin afeitar, ojeras profundas, el rostro hinchado de tanto llorar. Al verme, sus ojos se agrandaron. Intentó sentarse en la cama, pero estaba demasiado débil. «Mamá». Su voz era apenas un susurro ronco. «Lo siento, yo no...». Me acerqué, tomando su mano entre las mías. «Ahora no, Ignacio. Descansa. Hablaremos cuando estés mejor». Las lágrimas corrieron libremente por su rostro. Beatriz me dejó. Ella estaba con Osvaldo todo el tiempo. «Lo sé», respondí simplemente. «Perdí todo lo que construí». Lo corregí suavemente. «Todo lo que construimos, Ignacio. Con mi dinero, mi nombre, mi confianza». Cerró los ojos, derrotado. «¿Qué va a pasar conmigo ahora? Eso depende parcialmente de ti. Primero vas a tratarte. Después enfrentarás las consecuencias legales de tus acciones. Y entonces quizás podrás comenzar de nuevo. ¿Me perdonas?». La pregunta llegó como un suspiro, casi inaudible. Miré a mi hijo, el bebé que sostuve en brazos hace 45 años, el niño que prometí proteger, el hombre que se convirtió en mi mayor decepción, y respondí con la única verdad posible: el perdón es un camino, Ignacio, no un destino. Lo recorreremos un paso a la vez. Los días que siguieron fueron intensos. La noticia del colapso de Constructora Horizonte apareció en los periódicos económicos. «Fraude financiero sacude sector inmobiliario», proclamaban los titulares. Varios socios de Ignacio se apresuraron a distanciarse públicamente, mientras que acreedores formaban fila para reclamar activos. La doctora Valdés trabajó incansablemente para proteger los intereses de los empleados inocentes y los clientes que habían pagado por proyectos legítimos. Establecimos un comité de transición para completar las obras en curso, salvaguardando tanto empleos como inversiones. Beatriz, como Camilo había predicho, desapareció completamente. Según pudimos averiguar, ella y Osvaldo tomaron un vuelo a Santiago de Chile 3 días después del colapso, llevándose consigo fondos considerables de una cuenta offshore que habían estado alimentando durante meses. Dejó atrás no solo a Ignacio, sino también a sus hijos, a quienes apenas contactaba. Ignacio permaneció internado durante 6 semanas. La desintoxicación fue difícil. Aparentemente llevaba años abusando de ansiolíticos y alcohol para manejar el estrés de mantener su casa de naipes financiera. El tratamiento psiquiátrico reveló una depresión subyacente que nunca había sido diagnosticada, junto con un trastorno narcisista de personalidad que explicaba muchos de sus comportamientos. Durante ese tiempo, Luciana y Camilo se mudaron temporalmente conmigo. Alquilé un amplio apartamento en Barrio Norte, con habitaciones para cada uno, y comenzamos a reconstruir nuestra relación sin la interferencia tóxica de sus padres.
Fueron tiempos de largas conversaciones, de lágrimas compartidas, de verdades dolorosas pero necesarias. ¿Crees que papá realmente nos amaba?, preguntó Luciana una noche mientras cenábamos en la terraza. Creo que Ignacio ama como aprendió a amar, respondí después de reflexionar. De manera condicional, transaccional, siempre esperando algo a cambio. No es que no los ame, es que no sabe amar de otra forma. ¿Y podemos enseñarle? Camilo, siempre práctico, buscaba soluciones. Tal vez, con tiempo, terapia y límites firmes. Pero primero debe querer aprender. A medida que Ignacio mejoraba, comenzamos a incluirlo en sesiones familiares de terapia. Era doloroso ver a mi hijo, siempre tan seguro, tan dominante, reducido a una versión frágil y medicada de sí mismo. Pero también había algo esperanzador en su vulnerabilidad recién descubierta. Nunca me sentí suficiente, confesó durante una sesión particularmente intensa. Crecí a la sombra de una gigante, la brillante Soledad Quiroga, rompiendo barreras, cosechando elogios. ¿Cómo podía yo competir con eso? Nunca fue una competencia, hijo, respondí sorprendida. Solo quería que fueras feliz, que encontraras tu propio camino. Pero cada vez que fracasaba, veía la decepción en tus ojos y fracasaba constantemente. Lo que veías no era decepción, Ignacio, era preocupación, temor de que nunca encontraras satisfacción, de que siempre necesitaras más dinero, más estatus, más posesiones para sentirte valioso. Cuando Ignacio fue dado de alta, no tenía dónde ir. Su mansión estaba legalmente confiscada, sus cuentas personales casi vacías después de años de gastos extravagantes. Su esposa había huido con otro hombre. Tomé entonces una decisión que sorprendió a todos, incluso a mí misma. Alquilé un modesto apartamento de 2 habitaciones en Colegiales, un barrio de clase media, y se lo ofrecí. Con 2 condiciones, aclaré. Primera, continuarás con tu terapia sin excepciones. Segunda, conseguirás un trabajo real, no otro esquema para hacerte rico rápidamente. ¿Qué tipo de trabajo podría conseguir?, preguntó genuinamente desconcertado. Mi nombre está arruinado en el sector inmobiliario. Hay un mundo entero más allá de ese sector, respondí. Y casualmente, conozco a alguien que necesita un asistente administrativo. Así fue como mi hijo, a los 45 años, comenzó en el puesto más bajo de una pequeña consultora financiera dirigida por un antiguo colega mío. El mismo tipo de puesto con el que yo inicié mi carrera 4 décadas atrás. El salario era modesto, las responsabilidades básicas, el horario estricto. Las primeras semanas fueron un infierno para él. Llegaba a casa exhausto, frustrado, humillado. Se quejaba constantemente del trabajo menial, de cómo desperdiciaban su talento, de cómo podría estar dirigiendo la empresa en lugar de organizar archivos. Gradualmente, algo comenzó a cambiar. Primero, casi imperceptiblemente, luego con mayor claridad. Ignacio empezó a hablar de pequeños logros. Un archivo particularmente complejo que había organizado, un error que había detectado en una planilla, un elogio recibido de un superior. Es la primera vez que gano algo completamente por mí mismo, me confesó una noche, 6 meses después de comenzar. Sin tu nombre, sin tu dinero, sin contactos especiales, solo yo. El proceso legal seguía su curso. Ignacio había aceptado cooperar plenamente con las investigaciones, lo que redujo significativamente sus potenciales penas. Con la venta de sus bienes personales restantes y un acuerdo de restitución a largo plazo, evitó la prisión, aunque seguiría bajo libertad condicional durante años. En cuanto a mí, encontré un propósito inesperado en esta experiencia dolorosa. Con la ayuda de la doctora Bustamante y la doctora Valdés, fundé el Instituto Quiroga para Protección Financiera del Adulto Mayor, una organización sin fines de lucro que ofrece asistencia jurídica y educación financiera para personas mayores víctimas de abuso económico familiar. En las charlas que imparto mensualmente, comparto mi historia sin vergüenza ni reservas. Veo en los ojos de mi audiencia el reconocimiento, el dolor familiar y a veces el coraje naciente para romper sus propios ciclos de abuso. No es fácil establecer límites con aquellos que amamos, siempre concluyo. Pero recuerden, el verdadero amor incluye respeto, y el respeto exige límites claros y consecuencias reales. Un año después de aquella fatídica noche en el Mirador,
Organizamos una pequeña cena familiar en mi apartamento, solo nosotros 4, Luciana, Camilo, Ignacio y yo. Nada extravagante, solo un buen guiso casero y una ensalada. Ignacio llegó puntualmente, vestido con ropa sencilla pero pulcra. Traía un pequeño ramo de flores, no las ostentosas orquídeas que solía regalarme antes, sino sencillas margaritas que probablemente compró en el puesto de la esquina. Las primeras flores que compro con mi propio dinero, dijo tímidamente. No es mucho, pero son perfectas, respondí, genuinamente conmovida. Durante la cena, hablamos de cosas cotidianas. Luciana había sido aceptada en la escuela de danza que siempre soñó, pero que Beatriz consideraba indigna. Camilo estaba prosperando en sus estudios de ingeniería. Ignacio había recibido un pequeño ascenso en la consultora. No mencionamos el pasado. No era necesario. Estaba presente en cada interacción, en cada pausa, en cada mirada, pero ya no dominaba nuestro presente ni secuestraba nuestro futuro. Al final de la noche, mientras Ignacio se preparaba para irse, me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi primer aporte al fideicomiso educativo de los chicos, respondió. Es pequeño, ridículo comparado con lo que tú has puesto, pero es un comienzo. Dentro había un cheque por 5,000 pesos, probablemente un tercio de su salario mensual. Es un muy buen comienzo, dije, abrazándolo brevemente. Cuando todos se fueron, me senté en la terraza de mi apartamento con una copa de vino. La ciudad se extendía ante mí, vibrante y caótica como siempre. Tantas vidas, tantas historias, tantos dramas familiares desarrollándose tras las ventanas iluminadas. Pensé en Ernesto, en lo que diría sobre todo esto. Probablemente sonreiría con esa mezcla de tristeza y sabiduría que lo caracterizaba. Te lo dije, murmuraría pero sin malicia. El amor sin límites no es amor, Soledad, es codependencia. En noches tranquilas como esta, cuando reflexiono sobre todo lo ocurrido, no siento arrepentimiento, solo la paz de quien finalmente encontró el coraje para defender su propia dignidad y la sabiduría de comprender que, a veces, el amor más profundo que podemos ofrecer a alguien es permitir que enfrente las consecuencias de sus propias elecciones. Hoy, cuando miro por la ventana de mi apartamento en Barrio Norte y contemplo Buenos Aires, no veo solo una ciudad. Veo un campo de batalla donde libré la lucha más importante de mi vida, la batalla por mi dignidad. Aquella noche en el mirador, cuando mi hijo me arrojó a la cara que yo era solo una pensión, fue el punto de ruptura que dividió mi existencia en dos partes. Antes, era una madre y abuela que confundía amor con sumisión, que aceptaba abusos financieros y emocionales, creyendo que era su deber soportarlo todo en nombre de la familia. Después, me convertí en una mujer que redescubrió su fuerza, su valor y su voz. Nunca imaginé a los 72 años tener que empezar una nueva vida. Pensaba que a esta edad estaría simplemente cultivando mi jardín, mimando a mis nietos y recordando los buenos momentos con mi difunto esposo. Pero la vida raramente sigue los guiones que escribimos para ella. A veces nos presenta desafíos que parecen imposibles de superar. Y fue exactamente en esos momentos cuando descubrí de qué estoy realmente hecha. La recuperación de mi patrimonio fue solo el comienzo. El verdadero tesoro que reconquisté fue mi autoestima. Cuando confronté a Ignacio y Beatriz, cuando desmantelé su esquema fraudulento, cuando establecí límites claros e impuse consecuencias reales, no estaba simplemente protegiendo mis bienes materiales, estaba honrando mi propia historia, mis sacrificios, mi trabajo de toda una vida. El camino sigue siendo largo. Ignacio continúa luchando con sus demonios. Luciana y Camilo están sanando lentamente las heridas de la traición materna. Yo sigo aprendiendo a amar sin controlar, a ayudar sin habilitar comportamientos destructivos, a perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. Pero cada día, cuando despierto y miro mi reflejo en el espejo, veo a una mujer que finalmente puede decir, sin duda alguna, valgo más que una pensión. Valgo por quien soy, no por lo que puedo dar. Y nadie, jamás, volverás a convencerme de lo contrario. Hoy, cuando miro por la ventana de mi apartamento en Barrio Norte y contemplo Buenos Aires, no veo solo una ciudad. Veo un campo de batalla donde libré la lucha más importante de mi vida, la batalla por mi dignidad.
Aquella noche en el mirador, cuando mi hijo me arrojó a la cara que yo era solo una pensión, fue el punto de ruptura que dividió mi existencia en dos partes. La vida está llena de momentos decisivos, instantes que marcan un antes y un después. Para mí esa cena de cumpleaños fue ese momento. Después de 35 años dedicados al Banco Continental del Sur, después de haber roto techos de cristal cuando las mujeres apenas teníamos lugar en el mundo financiero, después de criar sola a mi hijo tras la muerte de Ernesto, me encontré siendo tratada como un simple cheque mensual por mi propia familia. Lo que siguió fue un despertar doloroso pero necesario. Descubrir las falsificaciones de mi firma, escuchar las grabaciones donde planeaban mi muerte, enfrentar la realidad de que mi generosidad había sido confundida con debilidad. Y entonces, finalmente, encontrar el coraje para actuar. No fue venganza lo que busqué, sino justicia. No fue crueldad, sino consecuencia. Recuperar mi patrimonio, mi dignidad y, finalmente, una relación honesta con mi hijo y mis nietos. El camino fue difícil. El colapso de Ignacio, la traición de Beatriz, el dolor de Luciana y Camilo. Pero de ese dolor nació algo nuevo. Una familia imperfecta pero auténtica, construida sobre cimientos de verdad y respeto, no de manipulación y abuso. A mis 72 años encontré un nuevo propósito, creando el Instituto Quiroga, para proteger a otros adultos mayores del abuso financiero. Porque somos muchos los que confundimos el amor con la abnegación sin límites, los que creemos que debemos tolerar cualquier abuso para mantener una falsa armonía familiar. Si mi historia te resulta familiar, si has sentido que tu valor se reduce a lo que puedes proporcionar materialmente, si temes establecer límites con tus seres queridos, quiero que sepas, nunca es tarde para cambiar esa dinámica. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Esta ha sido mi historia, compartida aquí en el canal Abuela Recordó, con la esperanza de que pueda inspirar a otras personas a encontrar su propio coraje. ¿Te has sentido identificado con alguna parte de mi relato? ¿Has vivido situaciones similares? ¿O conoces a alguien que esté atravesando esto? Te invito a que lo compartas en los comentarios. Tus experiencias son valiosas y pueden ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Cada comentario construye una comunidad de apoyo, donde todos podemos sentirnos menos solos en nuestras luchas. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, te pido que te suscribas al canal Abuela Recordó. Cada día compartimos nuevas historias de superación y dignidad recuperada. Historias reales de personas que, como tú y como yo, enfrentaron momentos difíciles y encontraron la fuerza para transformar su realidad. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y por favor deja tu like. Este simple gesto ayuda enormemente a que nuestro contenido llegue a más personas que puedan beneficiarse de estas narrativas. Quiero hacerte un pedido especial. Si este canal ha sido significativo para ti, considera hacer una contribución a través de gracias. Estas donaciones, por pequeñas que sean, nos permiten cubrir los costos de producción y continuar trayendo historias como la mía diariamente. La creación de estos videos requiere tiempo, investigación y recursos que solo son posibles gracias a tu apoyo. Producir contenido de calidad es costoso y demandante. Cada historia que escuchas aquí ha sido cuidadosamente investigada, escrita y filmada para ofrecerte experiencias auténticas que puedan resonar contigo y ayudarte en tu propio camino. Tu aporte a través de gracias es lo que hace posible que sigamos con esta labor. Recuerda siempre, la dignidad no tiene fecha de caducidad, el respeto no es negociable y nunca, jamás, es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nos vemos en el próximo video de Abuela Recordó, donde seguiremos compartiendo historias que inspiran, que cuestionan y que sobre todo nos recuerdan el valor incalculable de amarnos y respetarnos a nosotros mismos.